Este es el canal Sombras de la Vida y hoy nos adentramos en uno de los misterios más oscuros del siglo XX, la tragedia del Paso Dyatlov. 9 personas salieron corriendo de su tienda, en medio de la noche, a menos 30 grados. Sin abrigo, sin botas. Y ninguna sobrevivió. El misterio del Paso Dyatlov no es solo una investigación criminal ni un enigma meteorológico. Es la crónica del colapso absoluto del instinto de supervivencia frente a algo que la mente humana no pudo procesar. Estamos a punto de entrar a un territorio donde los diarios terminan y el horror empieza. Acto 1. El orgullo de la juventud soviética. La Unión Soviética de Nikita Khrushchev vivía una contradicción enorme. Hacia afuera, el régimen presumía al mundo entero que el hombre socialista era superior y alardeaba de dominar hasta la naturaleza más hostil. Hacia adentro, la juventud entrenaba sin descanso para demostrar que ese orgullo tenía carne y hueso. El deporte extremo de expedición era una declaración ideológica. Si eras capaz de cruzar una cordillera en pleno invierno, eras la prueba viviente de que el sistema funcionaba. No eras solo un atleta. Eras un argumento. Igor Dyatlov, líder del grupo con apenas 23 años, tenía intelecto afilado y una disciplina que pocos podían igualar. Reunió a 9 personas que representaban lo mejor de ese universo. 8 hombres y 2 mujeres, aunque uno de ellos, Yuri Yudin, tuvo que regresar a los pocos días por una crisis de ciática crónica, convirtiéndose en el único sobreviviente no por valentía ni por cobardía, sino por pura casualidad del destino. La travesía arrancó el 23 de enero. El ambiente era de camaradería genuina y optimismo sin fisuras. En los primeros días, los registros muestran una rutina agotadora pero satisfactoria. Esquiaban kilómetros sobre ríos congelados, montaban campamentos con precisión cuasi militar y discutían filosofía alrededor de estufas improvisadas que el propio Dyatlov había diseñado. La confianza era su escudo. Para estos jóvenes, la naturaleza rusa era un adversario respetable, pero predecible. Conocían las leyes de la termodinámica, las técnicas de primeros auxilios y la mecánica de las avalanchas. Lo que no sabían era que la montaña a la que se dirigían no tenía ningún interés en sus leyes. A medida que se acercaban a las laderas del Kolapsyakhl, el tono de los diarios empezó a cambiar de manera sutil pero perceptible. El viento se volvía un enemigo constante, la visibilidad caía y el paisaje se transformaba en un blanco opresivo donde el cielo y la tierra se fundían en una misma masa indistinguible. El 31 de enero, el grupo llegó al borde de las tierras altas. Construyeron un lavaz, un depósito improvisado de suministros y equipo extra enterrado en la nieve, preparándose para el tramo final y más difícil de la expedición. Al día siguiente, 1 de febrero, comenzaron a subir la ladera de la Montaña de los Muertos. Hubo un error táctico, o quizás una decisión deliberada de entrenamiento. En lugar de descender hacia la protección del bosque para pasar la noche, Dyatlov ordenó acampar a mitad de la ladera expuesta. Estaban a apenas 1,5 kilómetros de la línea de los árboles, pero eligieron el terreno abierto, azotado por ráfagas que hacían a la lona de la tienda chasquear con violencia. A las 5 de la tarde cenaron. Las fotos recuperadas muestran al grupo relajado, cambiándose la ropa, preparándose para dormir. Un periódico satírico que ellos mismos redactaban, el Ivny Notorten, bromeaba sobre la situación, preguntando si el hombre de las nieves existía en los Urales. Fue el último registro de buen humor que cualquiera de ellos dejaría en este mundo. Unas horas después, el silencio de esa noche sería destrozado por algo que ninguna teoría ha podido explicar del todo. Lo que sea que ocurrió dentro de esa tienda fue tan súbito y tan absoluto que no hubo tiempo de ponerse las botas ni de tomar los abrigos. La élite soviética, entrenada y confiada, se transformó en un parpadeo en un rebaño de sombras aterrorizadas corriendo hacia la oscuridad del bosque, donde la muerte ya los esperaba con paciencia milenaria. Y lo que está a punto de revelarse sobre esa noche va mucho más allá de lo que cualquier teoría ha sido capaz de explicar. Acto 2. La noche de la ruptura. La oscuridad en los Urales no es solo la ausencia de luz. Es una entidad física, densa y aplastante, que se instala sobre el cuerpo como una manta de plomo. La temperatura en esa ladera a medianoche rondaba los 35 grados bajo cero, con ráfagas que cortaban como navajas. Dentro de esa tienda de lona, el grupo estaba en un estado de reposo vulnerable. Algunos ya dormían, otros se cambiaban de ropa, y el calor residual de la cena todavía flotaba en el aire cerrado. Y entonces, lo impensable ocurrió. Algo ahí dentro, los obligó a huir. No fue un proceso gradual de peligro,
no fue el crujido lento de madera de una avalancha formándose ni los pasos pesados de un animal. Fue una ruptura violenta en la continuidad de la realidad, instantánea como un rayo. Lo que sea que golpeó al grupo esa noche actuó con tanta rapidez que el cuchillo, la herramienta de supervivencia más básica del explorador, fue usado no para defenderse, sino para desesperar. De adentro hacia afuera, la hoja rasgó el tejido protector en varios puntos, creando aperturas frenéticas hacia la nada. No había tiempo para abrir el cierre. No había tiempo para pensar. Solo existía el impulso primordial de salir, de correr, de poner distancia entre el cuerpo y ese lugar que se había vuelto, de forma repentina e inexplicable, el sitio más aterrador del planeta. 9 personas, en un estado de pánico que desafía toda lógica militar o científica, descendieron la ladera empinada hacia el valle. Pero nadie sabía de qué escapaban. No fue una retirada ordenada. Las huellas dejadas en la nieve, conservadas por una costra de hielo, cuentan una historia de terror mudo. Algunos iban descalzos, otros con una sola bota o medias delgadas. A esas temperaturas, el contacto directo con la nieve convierte la carne en algo frágil y quebradizo en cuestión de minutos. El análisis forense posterior sugiere que el grupo se mantuvo unido en un principio, moviéndose a un paso lento y determinado, lo que hace la escena todavía más perturbadora. No huían de un depredador visible. Huían de un lugar que se había vuelto insoportable. Al llegar al borde del bosque, a 1,5 kilómetros del campamento, la realidad del frío comenzó a cobrar su precio en moneda de carne. El pánico inicial fue reemplazado por la agonía silenciosa de la hipotermia. El grupo se dividió. Y eso selló su destino. El mando de Dyatlov, que hasta entonces había sido absoluto, se fragmentó bajo la presión del ambiente. El frío extremo hace cosas terribles con la mente humana. La circulación sanguínea se retira hacia los órganos vitales, la corteza prefrontal, responsable del razonamiento lógico, comienza a apagarse. Y la capacidad de juicio desaparece como humo. Se detuvieron bajo un cedro enorme. Ahí, en el límite entre la vida y la extinción, intentaron desesperadamente encender una fogata con ramas húmedas y manos que ya no sentían su propio tacto. Piénsalo un momento. Esto no fue una catástrofe natural que cayó sobre gente desprevenida. No fue un terremoto que sorprende a alguien dormido, ni una inundación que no da tiempo de reaccionar. Estas eran personas entrenadas, preparadas, con equipo de supervivencia, con experiencia real en condiciones extremas. Si este nivel de preparación no fue suficiente para salvarlos, ¿qué tan descomunal fue lo que enfrentaron? La pregunta no tiene una respuesta cómoda. Y la forma en que murieron, que se detalla en el siguiente acto, va a hacer que esa pregunta te persiga mucho tiempo después de que termines de escuchar esto. Lo que pasó en las horas siguientes, bajo ese árbol y en el interior de esa barranca, es uno de los capítulos más perturbadores en la historia de la exploración humana. Y en el siguiente acto vas a entender por qué los médicos que realizaron las autopsias solicitaron su transferencia inmediata después de firmar sus informes. Acto 3. La anatomía de la desesperación. La fogata bajo el cedro fue un monumento a la inutilidad. Yuri Dorosenko y Yuri Krivonischenko fueron los primeros en caer. Sus cuerpos fueron encontrados semanas después vestidos únicamente con ropa interior, con las manos chamuscadas. Habían intentado alimentar el fuego con sus propios miembros, o quizás la insensibilidad de las manos congeladas les impedía notar que las llamas ya consumían su carne mientras buscaban un calor que nunca llegaría. Ramas rotas a 5 metros de altura sugieren que intentaron escalar el árbol de manera desesperada, quizás para avistar la tienda perdida, quizás para huir de algo que rastreaba el suelo del bosque. El árbol no tiene respuesta que dar. El horror psicológico alcanza su punto máximo con el fenómeno de la paradoja del desnudamiento. En la etapa final de la hipotermia, el hipotálamo falla de manera catastrófica y envía una señal errónea de calor abrasador al cuerpo. Las víctimas, en un delirio terminal, sienten que están ardiendo, que la piel les quema desde adentro, y se arrancan la ropa con urgencia frenética, entregándose al hielo en un último acto de locura biológica. Es el cuerpo traicionándose a sí mismo en el momento exacto en que más necesita protección. El frío, aquí, no mata con brutalidad. Mata con una crueldad casi inteligente, convenciendo a su víctima de que el asesino es el calor. Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, movidos por un último destello de voluntad, intentaron arrastrarse de regreso a la tienda, quizás conscientes de que haber salido había sido un error. Murieron en el camino, en posiciones que sugerían una lucha descomunal contra lo inevitable, cuerpos encontrados con los puños cerrados en la nieve, los rostros vueltos hacia arriba.
hacia la misma montaña que los había expulsado. Alineados como si estuvieran en una procesión de regreso al hogar, pero la montaña no permite regresos. Mientras 5 miembros morían de frío y agotamiento cerca del árbol y en la ladera, los otros 4, encabezados por el más experimentado de todos, Alexander Solotaryov, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, intentaron una estrategia diferente. Tenían más ropa encima, parte de ella arrancada de los cuerpos de sus compañeros ya muertos, en un pragmatismo sombrío pero necesario. Se internaron más en el bosque, hacia una barranca, intentando construir un refugio en la nieve para conservar el calor corporal. Fue ahí donde la tragedia dejó de ser una historia de mala suerte climática para convertirse en algo que los investigadores soviéticos, hombres duros acostumbrados al horror de la guerra, no pudieron observar sin perturbarse. No murieron solo de frío. Pero lo más extraño, aún no había aparecido. Algo los encontró en el fondo de esa barranca. A diferencia de los primeros 5, cuyas muertes podían atribuirse a la naturaleza, los últimos 4 cargaban marcas de una violencia invisible y masiva. Costillas rotas como si hubieran sido golpeados por un vehículo a alta velocidad, cráneos aplastados por presiones que no dejaron marcas externas, y ninguna señal de pelea. Sin una sola marca externa. La piel tenía tonos anaranjados y grises, el cabello parcialmente encanecido. El grupo de élite de Dyatlov no fue solo derrotado por el invierno. Fue desmantelado por algo que la ciencia soviética, con toda su arrogancia de superpotencia, no tuvo valor de nombrar. Lo que los investigadores encontraron en esa barranca era tan perturbador que el siguiente acto lo detalla completo, y vas a entender por qué el gobierno soviético prefirió sellar esos archivos antes que dar una explicación. Acto 4. El clímax macabro. Cuando la primavera comenzó a derretir el manto blanco de los Urales, en mayo de 1959, reveló lo que el invierno había intentado esconder. A 4 metros de profundidad, en una barranca excavada por el deshielo y cubierta por capas de nieve endurecida, fueron hallados los cuerpos de Lyudmila Dubinina, Alexander Solotaryov, Nicolás Tibeaux-Brignoyes y Alexander Kolevatov. Si los primeros cuerpos encontrados en la superficie contaban una historia de lucha contra los elementos, estos narraban una crónica de violencia brutal y completamente inexplicable con los medios disponibles en esa época. El estado de Dubinina era el más perturbador de todos. Estaba arrodillada contra una piedra, en una posición que recordaba una plegaria eterna de agonía. Le faltaban los ojos. Le faltaba la lengua, arrancada desde la raíz. La autopsia reveló fracturas masivas en ambas filas de costillas, comparables al impacto de un accidente automovilístico a alta velocidad, pero su piel no presentaba hematomas, cortes ni marca externa alguna que justificara semejante destrucción interna. Era como si una presión atmosférica colosal, o una fuerza que no deja rastro, hubiera aplastado su tórax sin siquiera rozar la superficie. Solotaryov y Tibeaux-Brignoyes presentaban traumas craneales severos del mismo tipo, daño catastrófico interno sin evidencia de impacto externo. La ropa estaba intacta. Los cuchillos, en sus vainas. La pericia soviética, acostumbrada a la rigidez de los hechos y poco dada al misticismo, encontró otro detalle que catapultaría el caso al laberinto de las conspiraciones para siempre. Rastros de radiación en algunas prendas del grupo de la barranca. Y nadie pudo explicarlo. ¿De dónde vendría material radiactivo en medio de una cordillera remota? ¿Por qué la piel de los cadáveres tenía esa tonalidad anaranjada anómala? ¿Por qué el cabello había encanecido de manera irregular? Estas no eran preguntas que el régimen soviético estuviera dispuesto a responder en público, y eso lo dice todo. El ejército aisló el área con una velocidad que no era normal. Confiscó rollos de películas sin revelar, diarios personales y cualquier material que pudiera alimentar especulaciones. El destino de esas 9 vidas fue sellado bajo el sello burocrático de secreto de Estado. La conclusión oficial de la investigación, cerrada en marzo de 1959, semanas antes de que todos los cuerpos hubieran sido siquiera encontrados, fue tan vaga como aterradora en su honestidad involuntaria: habían muerto a causa de una fuerza elemental irresistible. 6 palabras que, en la práctica, admitían la derrota total de la ciencia soviética frente a lo desconocido. ¿Y qué hay más aterrador que un gobierno que lo controla todo y admite que, esta vez, no controló nada? Y aquí hay algo que resuena de manera especial para quienes crecimos en América Latina, la sensación de que hay verdades que el Estado entierra con más cuidado que a sus propios muertos.
Las familias de estos 9 jóvenes vivieron décadas sin una explicación real, enfrentando el mismo muro de silencio institucional que tantas familias en nuestra región conocen demasiado bien. La diferencia es que en el caso Dyatlov, ni siquiera los que guardaban el secreto sabían con certeza qué era lo que estaban ocultando. Y eso, paradójicamente, lo hace todavía más inquietante. Acto 5. El laberinto de las teorías. Y hasta hoy, nadie sabe qué pasó. Pasaron décadas, los archivos fueron parcialmente abiertos, y el paso Dyatlov se convirtió en una herida abierta en la psique de investigadores, científicos e historiadores de todo el mundo. Las hipótesis proliferaron como hongos en la oscuridad, cada una iluminando un rincón del misterio mientras hundía otro en la sombra más profunda. La teoría más aceptada académicamente es la avalancha de placa, un fenómeno raro en el que un bloque compacto y denso de nieve acumulada se desliza en silencio y con fuerza aplastante, sin el estruendo característico de una avalancha convencional. Esto explicaría el pánico súbito, la necesidad de cortar la tienda desde adentro para escapar y, sobre todo, las fracturas masivas sin marcas externas encontradas en los últimos 4. El peso de la nieve compactada a alta velocidad puede transmitir una presión equivalente a la de un impacto vehicular, distribuida de manera uniforme sobre el cuerpo sin necesariamente lacerar la piel. Pero esta teoría sangra por varias heridas. ¿Por qué solo la mitad del grupo presentó esas lesiones? ¿Por qué no había señales de nieve acumulada sobre la tienda cuando llegaron los rescatistas? ¿Y por qué, si había nieve suficiente para aplastarlos, el grupo logró escapar caminando? Otros voltearon a ver al cielo con desconfianza. Esferas anaranjadas luminosas fueron avistadas por otras expediciones y por habitantes locales esa misma noche. ¿Serían cohetes R-7, los misiles balísticos intercontinentales soviéticos, siendo probados en secreto en las inmediaciones? El régimen de Khrushchev tenía el hábito de usar la vastedad de los Urales y Siberia como laboratorio a cielo abierto, y la contaminación radiactiva de la ropa alimenta directamente esa línea. Pero si fueron agentes del Estado los que silenciaron al grupo, ¿por qué dejar los cuerpos para que los encontraran meses después? Existe también la hipótesis del infrasonido, perturbador en su sutileza. El viento al pasar por ciertas configuraciones de cresta montañosa puede generar vibraciones en la frecuencia de 18 a 19 Hz, por debajo del umbral de la audición humana, pero dentro del rango en que los órganos internos del cuerpo entran en resonancia. Experimentos controlados han demostrado que la exposición a ese infrasonido provoca pánico agudo, desorientación severa, alucinaciones visuales y la sensación física de una presencia hostil en el ambiente. En otras palabras, el grupo pudo haber sido literalmente enloquecido por el sonido inaudible de la propia montaña, huyendo de un terror que existía dentro de cada célula de sus cuerpos, sin origen en el mundo exterior. La verdad es que cada teoría carga un vacío en el centro. La idea de que 9 individuos altamente entrenados puedan ser reducidos a nada por algo que la posteridad todavía no puede nombrar con certeza es, en sí misma, una forma de horror existencial. No fueron solo víctimas de la montaña. Fueron los conejillos de Indias involuntarios de un evento que rompió la frontera entre el mundo físico y la pesadilla pura. La montaña de los muertos honró su nombre, pero ni los Mansi que bautizaron esa cima sabrían explicar lo que ocurrió aquella noche de febrero. Y quizás sea ese silencio, el silencio de las teorías que no cierran, de las autopsias que no explican, de los archivos que fueron abiertos y aún así no dijeron nada, el que convierte al paso Dyatlov en el caso más perturbador de toda la historia de la exploración humana. Acto 6. El peso del silencio. El cierre formal del caso Dyatlov no trajo paz. Trajo una neblina espesa de conformismo burocrático. El gobierno soviético, incómodo con preguntas que no podía responder, selló los archivos y prohibió el acceso a la región durante años. Las familias, a las que se les impidió ver los cuerpos en ataúdes abiertos y que fueron confrontadas con informes que levantaban más preguntas de las que respondían, fueron dejadas con el vacío de un dolor sin nombre. Lo que quedó fueron las fotografías, rostros jóvenes, sonrientes, congelados en blanco y negro antes del descenso al caos. Imágenes de personas que partieron llenas de vida y nunca regresaron para contarla. La última foto del rollo de uno de los jóvenes es un borrón de luces contra un fondo oscuro, una imagen que muchos interpretan como el registro final de lo que sea que los visitó esa noche. La ciencia prefiere clasificarla como una falla en el revelado, una exposición accidental causada por el frío. Pero queda la pregunta, si fue una falla técnica, ¿por qué esa es la única foto en esas condiciones en todo el registro del grupo? ¿Por qué precisamente la última?
Hay algo en la naturaleza de este caso que conecta con algo muy profundo en la cultura latinoamericana, la convivencia cotidiana con lo inexplicable. En nuestros países tenemos una relación distinta con el misterio. No lo negamos ni lo racionalizamos de inmediato. Lo respetamos. Sabemos que hay cosas que la ciencia no ha podido, no puede, o simplemente no quiere explicar. El paso Dyatlov es esa clase de historia, la que te recuerda que el universo es mucho más grande y más oscuro de lo que cualquier institución, soviética o no, está dispuesta a admitir. La tragedia del paso Dyatlov sigue siendo el test de Rorschach del horror real. Si buscas conspiraciones, encontrarás misiles y radiación. Si buscas lo místico, encontrarás los espíritus de la montaña de los muertos y el pánico ancestral que los Mansi conocían desde hace siglos. Si buscas la ciencia, encontrarás el infrasonido y las avalanchas de placa. Pero más allá de todas las teorías vive la verdad visceral e irreductible de 9 seres humanos que, en sus últimos momentos lúcidos, perdieron todo lo que los definía como civilizados. Perdieron su ropa, su visión, sus lenguas y, al final, su lógica. Bajo el cielo indiferente de los Urales, la inteligencia humana fue aplastada por una fuerza que no tiene ética, moral ni misericordia. El paso Dyatlov no es solo un lugar geográfico marcado en mapas turísticos. Es el punto exacto donde el mapa de la razón termina y el abismo empieza. Y el abismo, como Igor Dyatlov y sus 8 compañeros descubrieron demasiado tarde, no avisa antes de abrirse. Conclusión. Hoy, el lugar está abierto a turistas y aventureros que buscan el escalofrío de lo macabro. El monumento erigido en honor a los muertos ya está desgastado por el tiempo, con los nombres de Igor, Zinaida, Lyudmila y los demás grabados en piedra fría. Sin embargo, la pregunta fundamental sigue resonando entre las cimas de los Urales cada vez que el viento alcanza la frecuencia correcta. ¿Qué harías tú si tu mundo, protegido por lona y convicción, fuera rasgado de repente? La supervivencia es un privilegio frágil, sostenido por la ilusión de que controlamos el entorno que nos rodea. Lo que la historia de Dyatlov nos enseña, de manera brutal y melancólica, es que somos apenas huéspedes temporales en una tierra que no se interesa por nuestros diarios, nuestras cámaras ni nuestros sueños de gloria. En la noche, cuando las luces se apagan y el silencio se vuelve demasiado denso, recordamos que la montaña sigue ahí, guardando el secreto de lo que realmente ocurrió en esa barranca en 1959. ¿Confías en tus sentidos? ¿Crees que tu mente podría mantener el orden mientras el frío consume tus dedos y lo imposible se manifiesta ante tus ojos? Si hubieras estado en esa tienda, ¿habrías corrido hacia la oscuridad o habrías esperado a lo que estaba afuera? Comparte este relato si también sientes el peso de las historias que la historia oficial intenta olvidar. Acompáñanos a explorar el colapso del ser humano ante lo extremo. Hasta la próxima sombra.